Muy buenas a todos, bienvenidos a otra de las partidas de la primera ronda. Hoy comienza la segunda. Vimos ayer interesantísimo la victoria de Caruana Carlsen y esta no la va a ser menos, en el que Firuza lleva las piezas blancas y también el joven Gukes, ¿no? 19 y 17 años, si no me equivoco. Una partida con bastante maniobra, ya que entra en una apertura italiana, pero que se va a poner bastante interesante tras los primeros movimientos. Alfil C4, aquí está la italiana, en la que continúa con el Yuko piano, jugando pues de una manera tranquila relativamente, de 3, caballo F6, y tras enroque en corto, pues jugando además simétricamente, ¿no? Tras estos movimientos, C3, la idea de esta jugada, bueno, pues controlar posibles saltos del caballo, que está en C6, también se aprovecha para buscar algún tipo de ruptura una vez que se pueda defender este peón jugando torre E1. También permite a las blancas ideas de lanzar cierto ataque en el flanco de dama o expansión, ganando tiempo siempre sobre el alfil que estaría atacado, y luego, bueno, pues al quitarse la casilla natural del desarrollo del caballo, pues suele venir hasta F1 con ideas de traerlo a G3, y al igual, bueno, pues este caballo que no tiene saltos en algún momento, pues también tras el enroque pues suele venir a esta posición a G6, controlando el peón de E5 y así poder romper con el peón de E5. Bueno, para eso queda de momento unas cuantas jugadas, este movimiento no se hace. Tras C3, H6, también controlando G5 y evitando pues algún tipo de clavada con el alfil en G5, incluso caballo G5 con doble ataque en F7, ya en el tablero, y tras caballo B D2 sigue, bueno, pues el desarrollo por parte de ambos jugadores. A5 dando la casilla de A7, también evitando quizás al menos directamente esa expansión en el flanco de dama, torre E1, y tras enroque en corto también por parte de Gukes, pues Firuza sigue con su desarrollo. Caballo F1, A4 avanzando el peón y alfil B5 atacándolo hasta en dos ocasiones. El tema es que la partida continúa con A3 y aquí se evitan cambios. Podrían ser posibles tras B por A3, alfil por A3. De alguna manera lo que ganan, bueno, pues las piezas negras es algo más de espacio. También esta torre podría estar algo más activa que por ejemplo la torre de A1, pero de momento se evitan los cambios atacando al alfil jugando B4. Este se retira a B6, es verdad que si se retira a 7, bueno, pues ya no hay defensa sobre el peón de A3, pero capturarlo sería un error, no por directamente dar este jaque en F2 y recuperar la pieza entregada, sino por este movimiento que es caballo G4, y ya empieza a haber bastante presión en F2, veremos alguna línea posteriormente, y bueno, pues hay que tener cuidado. De momento se juega alfil B6, alfil C4 y caballo E7, como decíamos. Bueno, pues este caballo parece que no hace mucho en esa posición, con maniobras, ¿no? Tras estos movimientos caballo G3, también las blancas pues siguiendo con su desarrollo, a un movimiento como dama B3, ya que habría doble ataque sobre este peón y se está ganando un peón, vemos que realmente, bueno, pues con un movimiento como C6 y si alfil por A3, el tema es que las piezas blancas, como vemos ya en la barrita, bueno, pues tienen problemas, ¿no? Alfil G4 buscando el doblaje de peones con más ataque, caballo D2 lo evita y D5 prácticamente, bueno, pues atrapando al alfil tras peón por, y que se puede con el alfil, se salva en B5, pero tras alfil por F3, caballo por F3, caballo G4, presión sobre F2, torre F1 defendiendo, y tras estos cambios, bueno, pues el tema es que no puedes quizás capturar este caballo, o si lo haces tienes dama B6. Es un poquito larga esta línea, pero también, bueno, como hemos dicho, son temas que pueden ocurrir en la italiana, ¿no? En caso de las negras saltando con uno de los caballos y junto con el alfil presionando en F2. Bueno, todo esto no ocurre, ya que de momento se juega caballo G3 y caballo G6. La idea, como decimos, es poder jugar D5, por lo tanto este peón queda defendido, pero es verdad que habría doble ataque por parte de las blancas, aunque no es fácil capturarlo. H3, al igual que H6, pues evitando un caballo, un alfil en esa posición, y C6 por parte de Gukes. Tras estos movimientos, bueno, pues lo que intenta o lo que hace con este movimiento pues es preparar un poquito mejor la ruptura en el centro con D5, alfil B3 retirándose Firuza anticipadamente, y aquí está D5. También, bueno, pues como vemos este peón va a quedar indefenso, solo defendido
por una vez y atacado en 2 ocasiones, por lo tanto torre E8 podría ser preparatorio también para afianzar este peón, pero el tema es que bueno, pues Guques de momento juega D5 y tras E por D5 caballo por D5, doble ataque sobre este peón que no se puede capturar. En caso de hacerlo con el caballo, bueno, pues se cambia material y el tema es que tras torre por E5, bueno, pues parece que se cambia un peón del centro por este en la posición, quedan peones bastante debilitados para las piezas blancas y las piezas negras ya tendrían cierta ventaja, como vemos con bueno, pues un alfil bastante potente y bastante activo. El alfil de dama no se ha desarrollado, pero también tiene cierta influencia sobre el peón de H3 o sobre la diagonal, y también ideas, vamos a ver un poquito más adelante, de activar la dama a F6. Tras caballo por D5 la partida continúa con alfil D2, ya que se ataca en C3. Hemos visto por un lado la captura con el caballo en E5 que no funciona del todo, y si primero se elimina pues esta pieza evitando el ataque sobre C3, C por D5 cogiendo centro las piezas negras y nuevamente bueno, pues este peón no podría caer, ¿no? Caballo por E5, caballo por E5, y si torre por E5 tienes esta captura en el que se está atacando al caballo, y si juegas rey por F2, dama F6 con jaque, ¿no? Si la torre defiende, pues también el alfil controla la casilla, por lo tanto, pues sería insuficiente para las piezas blancas, y a una jugada como dama F3 cubriéndote o retirando el alfil, o retirando el rey, perdón, pues caería la torre y las piezas negras pues tendrían de momento calidad y mejor posición. Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que hay. De momento hay ahora sí alfil D2 y la partida continúa con alfil E6. Sigue el desarrollo, pelea contra el alfil italiano que tienen las piezas blancas y caballo H5. Como veíamos anteriormente la entrada de la dama en alguna de las líneas, caballo H5 precisamente, bueno, pues es lo que evita directamente este movimiento. Por lo tanto, quizás este peón está en peligro, y de ahí que se jugase alfil C7 defendiéndolo y cambiando diagonal el alfil. Dama D6 parece que era otra de las opciones conectando las torres. De momento se juega alfil C7 y las piezas blancas ahora también, al igual que lo habían hecho las piezas negras con D5, rompen con D4. E por D4, quizás caballo caballo de F4 era una de las opciones. Se decide capturar en el centro con E por D4 y caballo por D4. El tema es que en esta posición, y como vemos la barrita algo favorable a las piezas blancas, pues Firuza quizás no vio o no quiso entrar en esta línea que es muy potente para las piezas blancas, alfil por H6. De momento se está ganando un peón, y además, y por verlo, no se puede capturar, ya que si se hace peón por, existe dama por D4. Se está amenazando mate, y bueno, pues las piezas blancas estarían ganando. Una jugada como F6, torre por E6 deja indefenso el alfil, y casi que no hay otra cosa mejor que hacer para las negras, ¿no? Por lo tanto no se podía capturar ese peón y la posición del rey se debilitaría. Tras E por D4 decide capturar con el caballo en el centro. Ahora sí, dama D6, si no amenazando mate, pues sí con algún jaque en H1 capturando el peón de G2, estaría tocado el peón de H3, por lo tanto hay que hacer algo al respecto. G3 es una de las opciones, opta por traer de alguna manera el caballo a esta posición a G3, ya que ha hecho su trabajo y ha evitado quizás en alguna línea dama F6, y torre a D8, bueno, pues mirando por rayos X a la dama. Tras estas jugadas, caballo por E6, obligando a la captura por parte del peón, y aunque queda un peón aislado, por otro lado las piezas negras, como vemos, bueno, pues tienen bastante fuerza sobre las columnas abierta y semiabierta, un caballo bien situado, y también alfil y dama, como decíamos, pues mirando sobre la diagonal. Tras estas jugadas se juega dama G4, doble ataque y también ataque sobre el caballo, caballo E5 retirándose y viene con ataque sobre la dama, y tras dama E2 volviendo se juega caballo por B4 aprovechando buques. Bueno, pues un tema táctico, ya que se abre la columna, y en caso de jugar peón por, dama por D2, dama por, torre por D2, y parece que tener una torre en segunda mirando el punto de F2 pues sería nuevamente muy potente. Hay ideas quizás de llevar el caballo a D3, el alfil también pues está bastante activo como decimos, y bueno, pues las piezas negras nuevamente con algo de ventaja.
El tema es que en esta posición Firuza encuentra un movimiento, bueno, pues superlativo, no pudiendo capturar o siendo un poquito peor este movimiento, y no es alfil C1. En caso de retirar el alfil manteniéndose el ataque sobre el caballo, vemos como todavía es peor, ya que este caballo viene a D3, está bien defendido por el otro caballo, por la dama y la torre, y a una jugada como torre de 1 clavando B5, pues casi que con la calma. Alfil C2, metiendo presión al caballo, simplemente C5, y tras alfil por A3 clavando al peón este movimiento no, B4, peón por y dama 6, incluso, bueno, pues quitándose o manteniendo la defensa, pero quitándose de la columna. Parece que las negras nuevamente pues están en una posición envidiable en el que, bueno, pues los alfiles no pintan mucho, la torre de A1 tampoco está desarrollada, y bueno, parece que siguen teniendo ese control en la posición, ¿no? Bueno, pues ni un movimiento alfil C1 quitándose ni la captura ocurre en la partida. Firuza ha encontrado un movimiento que es buenísimo, y es alfil G5. Por lo tanto, si tú capturas una pieza, yo capturo la otra, y de hecho ocurre en la partida. H por G5, ahora sí C por B4, la dama ataca al peón y capturarlo quizás sería un grave error, ya que tras esta captura existe alfil por E6 jaque. El tema es que, bueno, pues o colocas el caballo de por medio, que sería lo mejor. El tema es que si retiras el rey, incluso hay temas de mate, ¿no? Y por verlo. Y retira el caballo a F7, pues parece que, bueno, pues es más pasivo, y las piezas blancas tienen una importante ventaja en la posición. Caballo F5, seguiría un poquito la línea, dama B2, buscando quizás el cambio de más. Primero se puede dar un jaque en E7, rey H8, caballo G6, y está ganando pues una de las torres, por ejemplo. Bueno, pues lo que se juega es G6 con control, sobre todo con la línea que hemos visto, pues control sobre la casilla de H5, torre de 1 atacando a la dama directamente, y ahora sí, dama por B4, y viene un error por parte de Firuza en el que, bueno, pues es muy tentador, ¿no? Ya que la dama ha dejado indefensa este peón, y además el movimiento viene con jaque, y aquí quizás se recomendaba mejor para las piezas blancas no ir a por el material directamente, a por este peón, sino, bueno, pues capturar el peón de G5 y meter presión doble sobre este peón, que además, bueno, pues seguiría clavado o bloqueado, ¿no? Por lo tanto, tirando de desarrollo. Pero no obstante, bueno, pues quién no haría este movimiento, y sobre todo si lo propone Firuza en la posición. El rey se retira a H8, retirándose a G7 es otra opción, y vamos a ver a partir de ahora que Gukes, o al menos de momento, pues tiene un rey bastante seguro en el tablero, y torre B1 evitando cambios, viene con ataque sobre la dama, y el tema es que en esta posición también es importante destacar que Firuza contaba con 22 minutos, y tras esta jugada, como vemos, se queda con 1 minuto 48. No hay incremento hasta la jugada 40 y te quedan 11 movimientos. Por lo tanto, bueno, pues ¿qué se puede hacer con la dama? De momento se retira F4, y a partir de ahora Gukes empieza a meter una presión tremenda sobre este peón de F2. Por otro lado, la torre no solo atacaba a la dama, sino a este peón, y tras estas jugadas caballo D3. Se activa el caballo, se ataca en F2, y además la dama defiende a la pieza atacada, ya que el caballo pues se ha retirado de su posición, y torre de 1 en la partida. Si la torre viene a F1, que sería también natural este movimiento, defendiendo hasta en 3 veces esta posición, caballo C5, no solo atacando a la torre, sino también dando un doble a este alfil. De momento está defendido por la dama, pero el problema, bueno, pues no haría más que empezar para las piezas blancas, ¿no? Torre B1 y torre D2, bueno, pues con un ataque ya masivo sobre la casilla de F2. Además está atacando a la dama, que si se retira cae el alfil, pero en caso de no hacerlo y mantener la defensa sobre dicho alfil, caballo por E6, y si dama por E6, el problema es que tienes un defensor menos sobre F2, y ya como vemos, bueno, pues la barrita es muy potente para las piezas blancas, ¿no? Se está dando un jaque, y rey H1, dama por G3, buscando el mate en H2, y como vemos, bueno, pues el rey blanco no tiene escapatoria. De momento ya pieza de menos. Bueno, pues esto no ocurre, torre F1, se juega torre D1, y ahora otro gran movimiento por parte de Gukes. Si queréis podéis pausar el vídeo, y el movimiento es caballo C1.
viene con ataque sobre la dama, la columna se abre, pero lógicamente, bueno, pues la dama es más importante, y torre por C1 en la posición. Si la dama se retira a E1 o a la casilla de F1, y por verlo rápidamente, existiría torre por D1, y tras dama por D1 nuevamente se desvía la dama de la defensa de la posición, dama por F2 viene con jaque, y si rey H2, que antes lo hemos llevado a H1, pues este movimiento viene con jaque, rey G1 y dama H2, pues nuevamente sería mate. Por lo tanto, se elimina esta pieza, torre por C1, pero claro, la dama entra en acción, además viene con jaque, ha dejado de defender a su alfil, pero de momento hay que hacer algo con el rey. Parecía que caballo F1 pues era más potente o mejor en la posición, y quizás las negras podrían volver con la dama F4, renovando la presión sobre F2, también metiendo la torre, aunque de momento el caballo también es verdad que defiende dicha casilla, pero sobre todo, bueno, pues manteniendo un ojo también sobre el alfil. No obstante, bueno, pues se hace un movimiento también natural. Hay que ver que, bueno, pues Firuza y en la jugada 33 cuenta con 6 segundos, por lo tanto prácticamente imposible, ¿no? Además es un torneo presencial, por lo tanto tras estas jugadas se juega torre D2, se ataca dos veces a este punto de F2, una vez se retira la dama, dama E4 centralizándose, quizás buscando capturar en C6 también en esta posición, pero como decíamos anteriormente, pues una casilla que sería potente para las piezas blancas pues no es posible, ya que el alfil controla muy bien cualquier ataque sobre el rey enemigo. Y torre F por F2, si capturas con la otra torre, el tema y con tiempo en el reloj es que, bueno, pues la torre deja de defender esta casilla en la que también se puede dar un jaque, torre 8 F6, y parece que todo se puede igualar. De momento caería este alfil en C7. Bueno, pues esto no ocurre, ya que se captura con la torre de F, torre F por F2 entrando además en G2, ahora sí torre por C7, y tras torre por G2 con jaque, dama por G2, nuevamente se ataca en G2, rey por G2 y dama de 2 jaque, y con un segundo en el reloj, a falta de 3 movimientos para obtener un incremento por jugada, pues abandona o se queda casi sin tiempo, ¿no? En caso de que hubiese sido la partida con un poquito más de tiempo para las piezas blancas, pues rey G1 tienes este jaque, por ejemplo, y estás ganando el alfil, y en caso de retirar el rey a F3, quizás cubriendo la casilla de E3, bueno, pues puedes dar el jaque en F4 defendido por el peón y ganando la torre en la siguiente jugada. Por lo tanto serían 2 piezas contra la dama y sería imposible. Bueno, pues muy bien por parte de Guques, que está a un gran nivel. Hemos visto unas partidas muy potentes. Firuza también, a ver que si revisa un poco el tiempo que bueno, pues le ha faltado en estas últimas jugadas. Y por mi parte nada más respecto a esta partida, y hablamos para otras. Un saludo, chao.